Un paciente de 33 años, sin ningún antecedente clínico de importancia, previamente sano. El paciente inicia con un cuadro ya de varios meses de evolución, con una sintomatología pues, muy variable. Tenía episodios paroxísticos de hipertensión arterial, episodios de flushing, sudoración, palpitaciones. Y el paciente, además de todo esto, un dolor abdominal recurrente que pues nunca se había. El paciente venía con un manejo antihipertensivo ambulatorio, pero el paciente, pues, a pesar de varios fármacos, tenía una hipertensión ya pues, refractaria, no se había podido controlar. El paciente pues, llegó en forma ambulatoria a consulta, se le pidió de forma ambulatoria varios paraclínicos, dentro de ellos unas metanefrinas en orina, que dieron en un valor de 851, que es pues, superior a lo normal, entonces deciden realizar una imagen del abdomen. Romario, ¿usted nos cuenta qué ve? Okay. Sí, Hay una lesión, suprarrenal que va hacia la parte posterior inferior de la cola del páncreas, hacia el lado izquierdo. Una lesión una lesión importante de la zona crónica. Pues tenemos una masa inferior a la glándula suprarrenal. En el círculo rojo vemos que la suprarrenal realmente está respetada, pero pues es difícil hacer la diferenciación si es suprarrenal o no. Lo que está claro es que hay una masa muy grande inferior a esa suprarrenal y es una masa peritoneal. Vemos que la contacta íntimamente con el parénquima renal izquierdo y vemos que parte de la arteria renal está comprometida pues dentro de la masa. La lectura oficial fue pues, que hay una masa lobulada hipodensa en la fase simple, capta de manera significativa en fase arterial y persiste esa captación en la fase portal y mide más o menos 5x5x7. Entonces el paciente con estos hallazgos fue llevado pues, a una cirugía, una resección quirúrgica por la laparoscopia inicialmente. No se pudo hacer por la laparoscopia porque la masa estaba firmemente adherida a todo lo que es el hilio renal y se tuvo que convertir a cirugía abierta. Vemos en el circulito amarillo la suprarrenal, en el circulito pues, morado el riñón y en el circulito rojo ya la masa como tal. Vemos acá que todos pues, los vasos renales estaban íntimamente pues, adheridos a la masa, entonces por eso no se pudo hacer pues, una resección solo de la masa y se tocó pues, hacer la nefrectomía en bloque. Finalmente, pues la patología dio que el paciente presentaba un complejo de feocromocitoma paraganglioma y de eso pues vamos a hablar hoy. El feocromocitoma y el paraganglioma son tumores neuroendocrinos que se derivan de las células cromafines de la cresta neural. Estos tumores producen característicamente catecolaminas. Son dos citomas que se originan en la glándula adrenal y el paraganglioma que es extraadrenal. Los paragangliomas se pueden originar del cuello, del tórax, de la pelvis, pero es extraadrenal y eso es lo que lo diferencia de los feocromocitomas. Siempre se agrupan dentro de una misma enfermedad estos dos tumores porque son histológicamente indistinguibles y lo único que va a variar es la localización anatómica. Pueden asociarse a varias mutaciones de líneas terminales, hasta el 40% aparecen por eso en niños y hasta el 15% pueden ser malignos. Son tumores raros, el feocromocitoma es el más común de los dos, ciencia muy de 8 por millón de habitantes y el paraganglioma 0.5 por millón de habitantes. La edad promedio de presentación en adultos entre los 40 y 50 años es más frecuente en mujeres. En niños, la mayoría son entre la edad de los 11 y los 13 años y como dije, puede ser del 20-40% la presentación en niños. Últimamente con la tomografía, y a todo el mundo pues, le mandamos tomografía, hay muchos incidentalomas en las glándulas suprarrenales que muchas veces pues, no tienen importancia clínica como tal, pero se ha visto que 5% de esos incidentalomas son feocromocitomas. En cuanto
es un tumor que por clínica es muy difícil de diagnosticar porque tiene unos síntomas demasiado variados, pero se caracteriza por, como hay producción de catecolaminas, hay pues todo lo que esto conlleva, hipertensión paroxística, esta triada que está presente más o menos en la mitad de los pacientes, cefalea, sudoración profusa y palpitaciones, crisis de pánico, ansiedad, síncope, sea estricto, también se presentan con síntomas gastrointestinales como dolor abdominal inespecífico, diarrea, pérdida de peso, pueden tener temblor, palidez, episodios de flujo, fiebre, incluso síntomas urinarios. Y hay muchos pacientes que pueden ser asintomáticos totalmente. En cuanto a los paragangliomas cervicales, que es de la región yugotimpánica, se pueden presentar con tinnitus pulsátil y pérdida auditiva sin todos los síntomas previos. El diagnóstico se basa entonces en mirar en confirmar la presencia de un tumor y confirmar el aumento de catecolaminas circulantes pues en el paciente. Lo que se mide son las metanefrinas. Recordemos que las metanefrinas son un metabolito de la epinefrina como tal. No se miden las catecolaminas como epinefrina o norepinefrina ni dopamina porque tienen una vida media muy corta. Entonces se mide las metanefrinas que duran un poquito más en sangre. Se pueden hacer tanto en sangre o en orina. La sensibilidad y la especificidad es muy parecida. En las guías, pues cualquiera de los dos es totalmente válido y tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta. Ya cuando tenemos pues el paciente que está asintomático y tiene elevación de catecolaminas, pues está dedicada una imagen que evalúe todo el retroperitoneo. Se puede hacer tanto una tomografía como una resonancia magnética. En caso de que no se encuentre un tumor o una masa en retroperitoneo, ya se debería evaluar cuello, tórax o pues la pelvis. Frente a incidentalomas, como dije al inicio, esto se puede diferenciar si es una masa que no gusta, suprarrenal o no, según las unidades Hounsfield, en las tomografías no contrastadas, porque una masa que tenga menos de 10 unidades Hounsfield en una tomografía no contrastada es una masa que está llena de grasa y la probabilidad de que sea un feocromocitoma es exageradamente bajo, entonces es descarta. En cambio, con tumores que tienen más de 10 unidades Hounsfield en las tomografías no contrastadas, eso sí se debería descartar feocromocitoma. Las imágenes funcionales que ahorita vamos a mirar solamente son para descartar enfermedad metastásica o tumores multifocales y frente a alteraciones genéticas que ya vamos a mirar, pues está indicado buscar al paciente un tumor de estos. Esto es como un algoritmo de la evaluación de estos pacientes, en los pacientes con síntomas o que se sospechen, se hace el test de metanefrinas ya sea en orina o en plasma. Si esas metanefrinas dan elevadas más de 3 o 4 veces el valor de lo normal, está entonces indicado la resonancia lateral evaluando todo el retroperitoneo, es negativo, cuello, tórax o pelvis. Si esas metanefrinas están elevadas, pero están elevadas menos de 3 o 4 veces de lo normal, se debe repetir esto, porque esto no, o sea, tiene una sensibilidad y especificidad muy buena, pero tiene una tasa importante de falsos negativos, sobre todo en pacientes jóvenes, si el paciente hizo ejercicio, si el paciente está consumiendo algún fármaco, puede dar varios falsos negativos, entonces se debe repetir el examen. Si cuando se repite da menos de 2 veces el valor de lo normal, la probabilidad de que tenga un tumor de estos es bajita y se debe pues, hacer un seguimiento clínico. Pero si da más de 2 veces el valor de lo normal, igual pues las imágenes como tal para confirmar la presencia de tumor. Tiene muchos síndromes asociados por las mutaciones germinales que se asocian a estos tumores, principalmente la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es uno de los diagnósticos diferenciales, hasta el 10 al 20% pueden desarrollar un feocromocitoma, el MEN2, que también 15% se asocian a feocromocitoma y la neurofibromatosis tipo 1. Y también hay ciertas mutaciones en la SDH, que es una parte de la cadena respiratoria de la mitocondria, que la mutación en esta parte se asocia a paragangliomas hereditarios de aparición temprana y con alto riesgo de metástasis. Vemos todas las asociaciones y mutaciones sindromáticos que pueden tener estos pacientes. Esto es pues una tabla como solamente para mostrar que dependiendo de la mutación hay unos que tienen más riesgo de metástasis, unos que se aparecen de manera más temprana, unos que se asocian más a hombres, a mujeres, pero pues no me voy a detener en eso. En cuanto a la enfermedad metastásica, estos tumores tienen potencial metastásico, sobre todo hasta un 15%, sobre todo si no se diagnostican tempranamente y no se les da un manejo oportuno. Los sitios frecuentes de metástasis para el feocromocitoma son más que todo ganglios y hueso, y para el paraganglioma principalmente el hígado. El diagnóstico, como dije, es por imágenes funcionales. El diagnóstico de las metástasis no es por histología ni por biopsia, sino por diferentes imágenes funcionales que pues hacen parte de la medicina nuclear.
Las alternativas para el manejo de las metástasis de estos pacientes, aparte de la resección del tumor primario, sería la resección quirúrgica de esas metástasis, o también se puede dar quimioterapia o ablación térmica. Y la supervivencia, pues, si sea un tratamiento oportuno y adecuado, es bastante buena, es más o menos de 25 años tras el tratamiento en caso de enfermedad metastásica. El tratamiento de estos pacientes es netamente quirúrgico. A los pacientes se les debe dar un tratamiento intra y posoperatorio, pre, intra y posoperatorio para evitar unas complicaciones. Se recomienda que el paciente sea tratado para la hipertensión 7 a 14 días antes de la cirugía. En cuanto a la cirugía, se prefiere la vía laparoscópica, ya vía abierta no se hace tanto, pero vía abierta solamente se hace para casos en que el tumor es muy grande o técnicamente es muy difícil resecarlo, como en este caso, eso no es frecuente. En tumores bilaterales, que tampoco es raro presentar tumores de las glándulas suprarrenales bilaterales, se debe hacer o se puede intentar hacer una cirugía conservadora de adrenales para evitar que el paciente tenga una deficiencia de mineralocorticoides y glucocorticoides. Cuando se reseca el tumor y cuando se manipula en cirugía, hay una liberación masiva de catecolaminas y el paciente puede tener complicaciones intraoperatorias como crisis hipertensivas, isquemia miocárdica, arritmias, pues eventos de SB o edema pulmonar. Es por esto que se deben dar ciertos fármacos de forma intraoperatoria. Aquí tenemos los fármacos pues, que se recomiendan antes de la cirugía para controlar la presión del paciente. Se recomiendan los bloqueadores alfa, de los receptores alfa. Ya cuando la presión está controlada, si se controla, se debe dar al paciente tratamiento con beta-bloqueadores para evitar la taquicardia. Se ha visto que el manejo antihipertensivo previo a la cirugía evita muchas complicaciones intra y postquirúrgicas. Y en cuanto al manejo intraoperatorio, el anestesiólogo tiene que estar pendiente pues, prácticamente todo el tiempo del paciente porque hacen crisis hipertensivas que se deben manejar pues, con hipocruciato de sodio, con bolos de beta-bloqueadores. Y ya cuando se quita el tumor como tal, cuando se ligan los vasos que están alimentando el tumor, el paciente puede tener hipotensiones graves, reactivas, y el anestesiólogo justamente tiene que estar muy pendiente para reanimar al paciente con líquidos o vasopresores. Estos pacientes en el posoperatorio se tienen que dejar hospitalizados, ojalá en una cama de unidad de cuidados especiales mínimo, porque en el posoperatorio también pueden hacer trastornos hemodinámicos importantes. Como conclusiones, estos tumores son raros, son neuroendocrinos, producen catecolaminas. El feocromocitoma es adrenal, y eso es lo que lo diferencia del paraganglioma, que es extraadrenal. Los paragangliomas cervicales suelen no producir catecolaminas y por eso también el diagnóstico a veces es bastante difícil. Se pueden asociar a muchas mutaciones genéticas como vimos y hasta el 15% tienen potencial de malignidad. El diagnóstico se basa en mostrar la presencia de tumor y el aumento de metanefrinas en orina o en plasma. El tratamiento es quirúrgico como tal y a los familiares de estos pacientes se recomienda, a los familiares de primer grado, se recomienda hacer una tamización con ciertas mutaciones porque se ha visto que esto también, pues como dije, tiene un componente hereditario familiar y uno podría prevenirle pues, o detectar tempranamente un paciente uno de estos tumores y tratarlo pues, oportunamente.